El otro tema que les pedí que también investigaran para hoy, que era parte de su tarea, eran las pruebas de TED Student. Que estas pruebas que vamos a ver ya involucran en el tipo de estadística inferencial, porque aquí ya quiero ver relación entre características o quiero hacer comparaciones entre grupos o entre variables, etcétera. Entonces, son de las más comunes. ¿Qué encontraron de esta TED Student? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipos hay? ¿Qué encontraron en su información? Pues según yo, maestra, solo es es un solo tipo, pero pues no sé, eso me tengo. Ok, hay más, pero sí. ¿Qué encontraste de característica? ¿Para qué me sirve esta T de Ah, student? bueno, no sé si estoy bien, pero creo que divide una muestra en dos y de ahí va haciendo, este, o sea, para disminuir, no sé si la muestra o encontrar o hacer una muestra con una característica específica, pero no sé si estoy bien. Más bien es para comparar. Lo que yo quiero es hacer una comparación. Sí. Utilizo una muestra, ajá, es un cierto número de Creo personas, pero que, hay varios O creo tipos. que sea, Dime, Rodrigo. este, de creo las que una de sus, muestras, perdón. No, ah, Rodrigo y después ah, César. Rodrigo y después César. Creo que una de sus principales características es que no puede ser o no debería ser en aplicado a mayor de 30 personas. Y Ok. se hace normalmente subconjuntos, lo que mencionábamos hace rato. O sea, la población general Ah, sería, por ejemplo, la cervecería. ajá. Entonces, acá lo que vamos a hacer la prueba de TED Student es, por ejemplo, para las personas que tienen hijos. O sea, se separan tengo entendido, en dos grupos. Por ejemplo, personas que no tienen hijos y personas que tienen hijos. O entre Ok. hombres y mujeres. O puede ser, por ejemplo, una parte de la población, por ejemplo, de esas 30 personas, que ya sabemos que una parte tiene ciertas características. No, o sea, no sé si más o menos es lo que entendí por allá. Sí, en el tipo de esta prueba sí me sirve para hacer esa comparación. Lo ideal es que sean 30 personas. Eh, Cuando son menos de 30 personas no es tan confiable esta prueba, sino que hay otras. Al contrario, si son más de 30, o sea, lo mínimo que requieres para aplicar esta son 30. Si tienes más, ya es ganancia. Pero si tienes menos, no puedes aplicar esto porque vas a tener más como que errores y menos confianza de esto. Tu 30 es como que tu número de personas óptimo, ¿sale? Y lo que tú mencionas, Rodrigo, de separarlos, sí, es un tipo de TED Student en donde yo puedo comparar dos grupos y ver diferencias, que ahorita vamos a ver al respecto. César, ¿ibas a mencionar algo? Sí, que se pueden hacer la comparación de las muestras, ya sea en las medias, en las varianzas o lo que tú requieras, ¿no? Evaluar. Y se puede hacer, como dice, distribución de muestras pequeñas, pero también se puede hacer en muestras grandes. En el que Grandes. investigué, mencionaba igual que hay algunos que lo toman para muestras pequeñas, pero como dices, más el error que pueda haber. Mientras más grande, menos margen de error De error. vas a tener. Y pues hay varias fórmulas que te emplean para distribución de muestras pequeñas de una proporción muestral, diferencias entre dos medias muestrales y distribución de diferencias entre dos proporciones muestrales y cada una de Muestrales. ellas va diferenciando sus fórmulas, son diferentes fórmulas que emplean. Tiene Prácticamente, muchas Exacto. fórmulas. prácticamente Sí. son los mismos, este, las mismas cosas que manejan las fórmulas, solo que está de diferente forma. Sí, dependiendo de qué es lo que quiero y como tú dices, si son más de 30 o menos de 30 cambia, porque si menor, voy a tener más riesgo de que salga mal, cosa que tengo menos riesgo si tengo más gente. Ajá. Sí, Pero y algo, menciona algo dime, que debes de saber antes, el porcentil. De, percentil. porcentil.
y había uno, creo que de la el campana. percentil 50, ¿no? De la campana de Gauss. Ahorita también vamos a ver esa distribución, a qué se refiere. Y otro dato importante que sí, ese de percentil, y creo que algunos encontraron el percentil 50, es un dato que yo debo de conocer previamente. Es como que el parámetro con el cual yo quiero hacer esas comparaciones. Y algo importante que también mencionaste, César, es que comparo promedios, puedo comparar desviaciones estándar o puedo comparar varianzas. Dependiendo de lo que yo quiera. Aquí lo que más vamos a utilizar es la comparación de promedios o medias. Es lo que para lo cual vamos a utilizar esta TED Studio. Gracias. Primero de nada, gracias a ustedes. Primero vamos a identificar ciertos valores o conceptos. Para que podamos hacer esta prueba de hipótesis, primero yo debo de tener mi valor experimental. Esto se refiere al valor que yo obtengo de la muestra. Me acaban ustedes de decir que lo que yo hago es seleccionar a un grupo de personas y eso comparar, ¿ok? Entonces, de ese grupo de personas que yo voy a seleccionar, necesito sacar cuál es la muestra. Perdón, cuál es el promedio. Por ejemplo, supongamos que tengo a 50 personas adultas y yo les quiero saber cuál es la cantidad de fibra que ellos consumen. Les hago una encuesta y obtengo que en promedio ellos consumen 22 gramos, estas 50 personas. ¿Cómo obtuve este promedio? Con las medidas que vimos hace rato. A cada persona les obtuve cuánto consumen de fibra, sumé esos valores y los dividí en 50. Y obtuve el promedio o la media de esas 50 personas. Esto que obtuve es el valor experimental. Es lo que obtuve o lo que encontré en esa muestra. ¿Sale? Lo otro que tengo que sacar es la hipótesis. Ajá. Creo que habíamos mencionado al inicio, dentro de las primeras clases, lo que eran las hipótesis. ¿Se acuerdan? Que son supuestos no comprobados. Exacto, son suposiciones que no están comprobadas y que por eso las tengo que plantear desde el inicio, porque yo voy a comprobar si son ciertas o si son falsas, ¿ok? Y aquí siempre vamos a manejar dos tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación y esta HO que va a ser la hipótesis nula, ¿ok? La HI o de investigación siempre es lo que el investigador espera encontrar o es lo que desea comprobar. Eso queda mucho a criterio de lo que quiere el investigador. La nula es la negación. Aquí la nula siempre la ponemos igualita a la de investigación. Lo único que va a cambiar es que vamos a poner un no, porque lo estoy negando. Ejemplo, tengo estas 50 personas y yo espero que ese promedio de consumo de fibra sea mayor a 25. ¿Por qué puse 25? Porque hay datos previos, yo ya me fui a la bibliografía y la OMS nos recomienda que mínimo para tener una óptima salud, lo mínimo que debemos de comer son 25 gramos al día. De ahí saqué yo ese valor, de la referencia o de la bibliografía previa, ¿ok? No es un dato totalmente inventado, sino que tengo que tener sustento. ¿Por qué estoy poniendo? ¿Por qué lo quiero comparar con ese valor? En este caso, ¿por qué? Porque es la recomendación que nos da la OMS. Entonces, yo quiero comparar si lo que consumen estas 50 personas, yo espero que sea mayor. Es lo que yo espero encontrar. Voy a comprobarlo a ver si es cierto. Y la nula, pues como ven, dice el promedio de fibra no es mayor a 25. La estoy negando. Es nada más la única característica. ¿Dudas hasta acá? La otra concepto que ya habíamos visto también en las fórmulas de muestreo es la potencia, o se refiere al nivel de confianza. Es la capacidad de detectar la falsedad o, dicho también de otra forma, de detectar la veracidad.
qué tan cierto es lo que yo estoy haciendo, o qué tan cierto son las hipótesis que me estoy planteando. Habíamos mencionado que hay 3 niveles de confianza, esos ya están estandarizados, son los que estipulan todas las revistas, todos los científicos. Mínimo 90% de confianza, menos de eso tu estudio no es válido. O hay 95 o hay 99. En el área de la salud, los 2 más utilizados son 95 y 99%. Son los más utilizados, por eso se los puse en rojo. El 90 sí lo utilizamos, o sí lo utilizan sobre todo en las ciencias sociales, psicología, sociología. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor riesgo de error. Porque las ciencias sociales son mucho más, no son tan exactas. Mucho más cambiantes. Y el último es la región crítica, que tiene que ver con la campanita de Gauss que nos acaba de mencionar su compañero. Es como que el punto en el cual yo voy a determinar si mi hipótesis es cierta o no. Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poco más claro. Seguramente esta es una de las fórmulas que encontraron para T de Student para una muestra. Es la primera que nosotros vamos a ver. Esta me sirve para hacer la comparación de un grupo, de una muestra, pero lo quiero comparar con un valor o un parámetro previo. Esa es la característica de este tipo de prueba. Y esta es la fórmula, que muchos de los simbolitos ya los habíamos visto. Esta X barra que dijimos que simbolizaba. En las otras medidas o fórmulas que habíamos visto, ¿qué significa? Promedio. Promedio. Esta S. Desviación error. Desviación estándar. Y la N. La muestra. El número de personas. Exacto, el número de personas de la muestra. El único nuevo viene siendo este simbolito de mu, que es el parámetro. Vamos a poner un ejemplo. Con el mismo ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 50 personas adultas y les evalué el consumo de fibra. ¿Cuánto es lo que están consumiendo ellos de fibra al día? Como les dije, les hice una encuesta a cada uno, de cada uno obtuve cuánto consume, le saqué el promedio a eso y eso es lo que obtuve. Encontré que en promedio ellos consumen, estas 50 personas consumen 20.1 gramos de fibra. Le saqué la desviación estándar y la desviación fue de 3.3. Yo ya sé previamente que la recomendación que nos da la OMS del consumo mínimo deseado de consumo de fibra es de 25 gramos. Este es mi parámetro. Es el parámetro con el que yo voy a comparar. Con esos datos yo me planteo un objetivo de investigación. Yo quiero comparar si la ingesta de fibra de estas 50 personas es menor a lo que nos dice la OMS de 25 gramos. Y me establezco un nivel de confianza del 95%. Entonces, yo aquí se los estoy poniendo enumerado porque son los pasos que vamos a ir haciendo y que les sugiero que así lo vayan haciendo para que sea más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es organizar los datos u obtenerlos. Esta X, hagan de cuenta que tiene una barrita y es el promedio. De esas 50 personas que yo encuesté, ¿cuál fue el promedio de fibra que ellos consumieron? 20.1. 20.1, porque es lo que me dice aquí. ¿Cuál fue la desviación de estándar de esos? 3.3. 3. ¿A cuántas personas encuesté? Ya dijimos que a 50. Tengo mi nivel de confianza que fue de 95. Tengo la mu que dijimos que es el parámetro con el que lo quiero comparar. ¿Cuál es el parámetro de referencia? O el valor de referencia. 5 gramos. 25 gramos, es lo que yo espero. O es con el que quiero comparar.
Lo otro es establecer mis hipótesis. Las hipótesis las vamos a manejar no en forma de redacción, sino con símbolos, para que sea más sencillo. La estructura va a ser la misma. Lo que va a cambiar son los simbolitos. Siempre vamos a poner la X con barrita, porque nos significa el promedio de la muestra. Y este simbolito dependiendo lo que nos diga el ejercicio. Aquí lo que nosotros queríamos ver es que fuera menor. Como dice menor, el símbolo que vamos a utilizar es este, menor que. Si dijera aquí mayor, entonces el símbolo que pondría sería este. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que nos diga el ejercicio, dependiendo de lo que queramos hacer, va a ser el símbolo que vamos a poner aquí en la hipótesis de investigación. ¿Sale? Entonces, pusimos aquí menor. ¿Menor qué? Porque aquí nos dice que queremos ver que sea menor. Ahí nos va a dar ese dato. Ese dato se nos da. Así como está aquí el ejercicio, así se los voy a dar. Se les da si Así. es mayor o menor. Exacto, sí. Debe estipular qué es lo que se quiere hacer. Y en la nula, aquí esta no cambia y siempre va a ser igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque en bioestadística o en matemáticas la igualdad significa que no pasa nada. Ajá, es una negación. O sea, si yo digo que es igual a esto, pues quiere decir que no es diferente. O sea, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, en la nula siempre va a ser igual, sin importar qué palabra tengo aquí. Si dice mayor, si dice menor, no me importa. La nula siempre va a ser igualdad. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Y ya mi tercer paso ya es empezar a sustituir la fórmula. Ajá. Tengo aquí mi formulita, ya tengo aquí mis datos, pues solamente la tengo que sustituir. ¿Cómo la sustituirían? $20.1 menos 25. Menos 25. Entre Esto lo voy a 3, dividir entre 3.3 y raíz cuadrada de 50. Ajá, entre la raíz cuadrada de 50. ¿Ok? Entonces, empezamos. Menos 4.9. Menos 4.9. Ok, déjame. Vamos a hacerlo paso a paso para que veamos de dónde salió ese valor. Primero, aquí 20.1 menos 25 me da menos 4.9. Esto lo voy a dividir. 3.3. Vamos a sacarle primero la raíz cuadrada a 50. 7. 7 punto y algo, ¿no? 7.07. 7, aquí me falta un paréntesis. Ok. Después volvemos a hacer menos 4, menos 4.9. Lo dividimos. Vamos a hacer primero esta operación. La división de 3.3 entre 7.07. .46. Ahora sí, dividimos menos 4.9 entre 0.46. Es mucho. Menos 10.6. Menos 10.6. Ok.
Eso es lo que nos da acá. Ese es el resultado de nuestra formulita. Nuestro cuarto paso es lo que les mencionaba de la región de rechazo. Es el punto en el cual yo voy a hacer esa comparación, o más bien, que me va a servir a mí como comparación para saber cuál de estas dos hipótesis acepté. ¿Qué necesito para esto? Necesito sacar primero, obtener dos cosas. Nivel de confianza, que eso ya lo tenemos. Me aparece aquí un 95% de confianza. Si yo tengo este 95% de confianza, por ende yo tendría un 5% de error. ¿A qué me refiero con esto? Sí, siguiendo con lo de la parte de probabilidad que acabamos de ver. De un 100% que yo tengo de posibilidades, un 95% es de confianza. Por lo tanto, el resto, que es un 5%, es mi error. ¿Sí quedó claro ahí? Si yo dijera, bueno, quiero un 99% de confianza, ¿cuánto sería entonces mi error? 1%. 1%. Exacto. Entonces, esto lo sacamos de acuerdo a mi nivel de confianza. De 95 tenemos un 5% de error. Ahora, este porcentaje de error necesito transformarlo también a decimales para que podamos utilizar la tablita. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual lo dividimos entre 100. 5 entre 100 me va a dar 0.05. En ese caso sí hay que respetar los decimales, ¿verdad? Eso no podemos poner punto Aquí no, sí, tienes que poner 0.05. Aquí sí. Ya, si pongo .5 está mal. Sí, porque 5 entre 100 no te da 0.5, te da 0.05. 0.0, ok. ¿Ok? Y el otro concepto son los grados de libertad. Estos, ¿cómo los saco? Solamente al número total de personas le quito 1. ¿Cuántas personas tengo en este ejercicio de mi muestra? 50. Menos 1. 49. 49 grados de libertad. Estas son las dos cosas que me van a servir. Ahora, no sé si durante su búsqueda ustedes encontraron alguna tablita, tabla de T. No sé si alguien la encontró. Sí, había muchos números. Creo que no lo pusimos. Era una tabla que tenía un montón de números. Es esta de aquí. Déjense las comparto. De todas maneras se las voy a enviar, ¿eh? Pero es esta. Es un documento que tiene varias tablas, pero la que nos va a servir es la 2, que dice tabla de T. Esta es la que vamos a utilizar para estas pruebas estadísticas. ¿Cómo la utilizo? Acabamos de sacar en la región crítica dos conceptos. El nivel de confianza y mis grados de libertad. Esas dos cosas las voy a utilizar aquí. El nivel de confianza, que quedamos que es 0.05, es lo que voy a buscar en esta parte superior. ¿Ok? Aquí. Ajá. El punto 0.5 es aquí. ¿Qué quiere decir? Solamente voy a ocupar esta columna. De este lado lateral voy a buscar los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 49. 49. Lo busco. No sé si de las tablas que ustedes encontraron hay muchas, pero hay unas que son más extensas que otras. Esta es cortita, esta es solamente una hoja. Pero lo que hace esta es que como que las condensa. Aquí, si ven, no tenemos 49. Salta del 30 al 40 y luego al 60 y así. En esos casos, podemos hacer dos cosas. Primero, utilizar el valor que esté más cercano. Por ejemplo, 49. ¿Está más cercano al 40 o al 60? El 60. Al 40. No, al 40. 40, sí. Sí, al 40. Esa es una. Pues agarro el valor de 40. O puedo agarrar el valor que me dice 40 y el valor de 60 y promediarlo.
pero es un poquito más tedioso. Vamos a utilizar el que está más cercano, el de 40. Ajá. Entonces voy a agarrar esta fila y quedamos que la columna que iba a utilizar era esta, ¿no? Entonces busco en qué punto se unen las dos. 0.05. Como coordenadas de intersección. Exacto. El punto en el que las dos cosas se unan, ese es el valor que a mí me va a servir. ¿Ok? Entonces en este caso fue aquí 0.05 con 40 grados. En donde se intersectan es aquí. 1.684. ¿Sí quedó claro cómo utilizar esa tablita? Ahora, con este valor, ahora sí nos vamos a la tablita. El valor de la tabla de T con 0.05 y con 49 grados de libertad, quedamos que fue de 1.684. ¿Qué hago yo con ese valor? Voy por acá. Esta es la curva de Gauss que por ahí estaban mencionando, creo que César. Esta es la curva de distribución normal. No sé si alguna vez la han visto o la ven, no sé si la vieron en matemáticas en su cuatrimestre anterior, pero sirve mucho en estadística para ver cómo se distribuyen los datos y esto es lo ideal, lo que debería suceder. ¿Cómo lo interpreto? Siempre en el centro de esta curva va a estar el promedio de mi variable. Por ejemplo, supongamos que la variable que yo estoy estudiando en unos adultos es el peso. Y yo encontré que el peso promedio de esos adultos es de 60 kilogramos. ¿Ok? Suponiendo. Este sería mi centro. Yo esperaría que todos los demás adultos tengan un peso similar o muy cercano a este 60 porque fue mi promedio. Por eso están todos estos acá. Mientras más alejado, mientras más sea el peso, que pese la persona 80, 90, 100 kilos, etcétera, van a haber menos personas que tengan ese peso. No quiere decir que no haya. Sí puede haber una o dos personas que pesen 100 kilos, otros 120, pero van a ser pocas. La mayoría va a estar en el centro. Por el otro lado, mientras menor sea el peso de 30, 20, etcétera, pues van a haber menos personas, ¿no? O sea, un adulto, pues, no creo que pese 20 kilos. Ajá, van a haber, digo, puede haber gente, pero van a ser muy poquitas. A eso es a lo que se refiere con esta campana de distribución normal. Es teóricamente lo que debería suceder. Que hay fórmulas y hay paquetes estadísticos que te sacan esto y para ver si está bien o está mal. ¿Por qué es importante esto? Porque si mis datos no siguen esa tendencia, mis pruebas estadísticas yo no las puedo aplicar. Tendría que utilizar otras. Aquí vamos a suponer que todos los datos que vamos a manejar siguen esa tendencia. Suponiendo. Bueno, entonces, en este ejercicio lo que nosotros queremos hacer es hacer esa comprobación de hipótesis y yo les sugiero utilizar esta grafiquita para que sea más sencillo. ¿A qué me refiero o cómo lo vamos a utilizar? Siempre en el centro vamos a poner el 0. Aquí sí es, 0 es el centro. Para acá va aumentando el número y para acá va disminuyendo. Y quedamos que yo en este ejercicio tengo con 95% y 49 grados de libertad. Vamos a sacar esos dos valores que ya los calculamos. ¿Cuánto nos dio el valor de T en nuestra fórmula? En la fórmula que acabamos de hacer, ¿cuánto nos dio? 10.65. Menos 10.65. ¿Y el valor que obtuvimos en la tabla? 1.684. Entonces, lo primero en esta tabla, vamos a poner siempre como que un punto imaginario que va a ser como que nuestro punto de corte.
Ahora, ¿de qué lado lo voy a poner? Si del lado derecho, del lado izquierdo, va a depender de mi hipótesis. En la hipótesis yo dije que voy a utilizar o quiero ver que es menor. Como puse esto menor, entonces el lado que voy a ocupar va a ser el lado negativo. Este lado positivo no me va a interesar. Me va a interesar solamente la parte negativa. Entonces, de este lado voy a poner una línea imaginaria aquí. ¿Qué significa esta línea? Va a ser el punto de corte. Y en esta línea debajo voy a poner el valor que obtuve de la tabla. Ajá. Si se dieron cuenta también en la tabla, todos los valores son positivos. ¿De qué va a depender si lo dejo positivo o le pongo el signo negativo? Nuevamente de la hipótesis. Si aquí puse menor, entonces el símbolo que le voy a poner a este número va a ser menor, va a ser negativo. Si en mi hipótesis dijera aquí mayor, entonces lo dejo como está. ¿Sí? Pero como dice menor, este va a adquirir signo negativo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay dudas? Antes de que siga. A lo del signo negativo, maestra, esto no lo termino de entender. ¿Por qué le ponemos signo negativo? ¿Por qué? Porque en mi hipótesis yo quiero ver que es menor. Ajá. Entonces, como quiero ver que es menor, automáticamente estoy diciendo que solamente de mi gráfica voy a trabajar con el lado negativo. El lado positivo no me importa el lado negativo. Por esa razón, a este de la tabla le voy a poner el signo negativo. Porque en mi hipótesis tengo menor. Ok, gracias. Y este valor que sale de la tabla es el que voy a poner aquí. Ajá. Hagan de cuenta que es como si fuera un poste y esta es la distancia a la que voy a poner el poste. Ajá. Eso me sirve como punto de referencia. Ahora, yo voy a decir de este punto que acabo yo de trazar, si cae algún número fuera o es menor, voy a rechazar la nula. De aquí para afuera, lo que haría es rechazar la nula. Pero si tengo algún número que es para acá, de este lado, pero para acá, o sea que fuera mayor, entonces lo que sucedería es que aceptaría la nula. Esto va a ser mi punto de comparación para que yo sepa de estas dos hipótesis a cuál acepto, a la nula o a la de investigación. Por eso es importante obtener bien el valor de la tabla. Este es mi punto de referencia o mi punto de corte. Si es menor, rechazo la nula, pero si es mayor, acepto la nula. ¿Dudas hasta acá? Ok. Yo les sugiero hacer estas dos cosas. Hacer la gráfica porque creo que visualmente podemos representarlo y tener más claras las ideas. Y otra cosa es también describir o redactar este cuadrito. Este cuadrito así como lo tengo, es la estructura que ustedes van a tener y solamente lo que está en verde es lo que van a modificar. ¿A qué me refiero con esto? Siempre vamos a poner que se rechaza la nula. ¿Por qué? Porque si yo me planteo algo, yo espero que yo tener la razón y rechazar lo otro. Entonces, por eso siempre tratamos de rechazar la hipótesis nula. Entonces, siempre vamos a empezar diciendo que se rechaza la hipótesis nula si el valor de t, que este es el que obtuvimos en la fórmula, que ¿cuánto fue? ¿Cuánto nos dio nuestra fórmula? Menos 10.65. 10.65. Es, aquí vamos a poner menor. ¿Por qué pondríamos menor ahí? Porque es lo que me da los menos 25 Es lo que marca, ¿no? gramos. Es lo que me da en la hipótesis.
Ajá. Si se dan cuenta, tengo coherencia en todo lo que estoy poniendo. Ujú. Por ejemplo, desde aquí, desde mi planteamiento del problema, puse menor. Y como decía esto, puse en mi hipótesis menor. Y como en la hipótesis puse menor, solamente voy a agarrar el negativo. Y como también lo puse menor, aquí va a ir menor. Dense cuenta que tengo coherencia en todo esto. Ujú. La hipótesis siempre es lo que me guía todo. Por eso es lo primero que debo de poner. ¿Sale? Es menor al valor de la tabla. ¿Cuánto dijimos que es el valor de la tabla? 684. 1 menos, acuérdense que le tenemos que también poner el signo negativo porque en la hipótesis dice menor. Menor a 1.684. Aquí vamos a poner el que nosotros calculamos. Entonces ya una vez que ponemos esto, que este es el parámetro que obtuvimos de la tabla y que me va a servir a mí como punto de comparación, comparo. El valor que yo obtuve de mi fórmula fue mayor o fue menor a este parámetro. ¿En dónde lo acomodaré? Mayor. Fue menor, ¿no? Menor. 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 Mientras más, en negativo, mientras más alejado esté el número es menor. Entonces, cae aquí. Si yo lo graficara, me caería por acá. Ajá. ¿Por qué? Porque es menos 10, es menor a menos 1. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué haría? Rechazar la hipótesis de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es falsa y la que es verdadera es esta. Para eso me sirve todo esto. De estas dos, ¿cuál es la que acepté y cuál es la que rechacé? ¿Dudas hasta acá? Sé que también es tedioso. No está bueno, esta parte sí está un poquito complicadito, pero van a ver que después ya le van a agarrar la onda. Ok, les voy a finalizar y se vuelvan a conectar, please, para finalizar con este tema.